La Rosa gritaba ¡No! El coronel le gritó ¡Cállate, zorra, que por tu culpa estoy en esto! Ahora anda corriendo a buscar a Melina y dile que venga rápido, que el coronel la necesita. La Rosa le contestó: ¿y si está ocupada? Usted sabe que siempre hay un montón de gente esperando verla. Cuando le digas que el coronel la necesita, vendrá, si es que ya no te está esperando. Entonces la Rosa salió corriendo en busca de la Melina. Esta vivía a unos 40 minutos más o menos de la casa del padrecito. La casa de la Melina era pequeña y muy humilde, y digo humilde porque la casa no tenía piso, tampoco electricidad. Se alumbraba con velas y una lámpara que funcionaba con parafina. Cocinaba con leña y ahí, al mismo tiempo que ella preparaba sus comidas, también preparaba sus medicinas a base de hierbas. La llamaban la curandera, otros la machi, algunos la partera porque asistía a las madres en sus alumbramientos. De la misma manera que leía la palma de la mano, echaba las cartas. Siempre estaba muy visitada. La gente comentaba que esta habilidad que tenía la Melina la había heredado de su madre, que se dedicaba a lo mismo. La forma de pago por estos servicios no era un precio fijo. Un día se apareció un rico hacendado con un caballo y le dijo a la Melina: te traigo pura sangre de regalo para que cures a mi mujer. Y empezó diciendo: esta que ves aquí es mi mujer. Nunca fue atenta, tampoco cariñosa, pero es una mujer joven, bella, y era muy alegre, porque desde hace unos meses que no me dirige la palabra. La Melina le dijo al hombre: déjeme a solas con ella, espéreme aquí, y usted, señora, acompáñeme. Entonces la Melina empezó diciendo: dígame qué le pasa y cómo la puedo ayudar. La mujer le dijo: a mí no me pasa nada. Bueno, dijo la Melina, que tenía una mirada que traspasaba. Entonces, señora, ¿por qué vino aquí? Porque mi esposo me trajo. Pero ya que estoy aquí, te quiero preguntar algo. ¿Es cierto lo que dicen de ti, que eres una brujita? Y le estiró las manos. La Melina tomó las manos de la mujer y empezó diciendo: aquí veo que usted puso los ojos en un desgraciado. La mujer la miró y de forma burlona le dijo: no me digas que también sabes su nombre. La Melina le respondió: usted sabe de quién estoy hablando. Ese que la tiene así ilusionada, enamorada, no es una buena persona. Pero usted sabrá lo que hace. En eso entró el hacendado y dijo: ¿y qué es lo que tiene mi mujer? La Melina lo miró y le dijo: mire, señor, llévese su caballo y llévese a su mujer. Ella está bien. ¿Qué me quieres decir, mujer, que se hace la enferma? La Melina le contestó: solo le diré una cosa, déjela ir, que se vaya. Y si me disculpa, ahora tengo que salir. Alguien necesita de mis servicios allá afuera. En eso apareció la Rosa y le dijo: vengo a buscarte, que el coronel te necesita. Sí, le contestó la Melina, te estaba esperando. ¿Esperando?, dijo la Rosa, si todavía no te he dicho que vengo. Ay, muchacha, vamos a ver al padre, que seguro está muy asustado. Asustado, dijo la Rosa, más bien muerto, diría yo. Y salieron rumbo a la casa del padrecito. Apenas entraron a la casa, lo primero que le dijo el coronel a la Melina: pasa, mujer, y no deje que este infeliz se muera. No, dijo la Melina, él se pondrá bien.
No quedará muy bonito, tampoco se le entenderá lo que habla, pero hay padrecito para rato. Y mientras la Melina atendía al padrecito, el coronel se le acercó y le dijo: ¿sabes que este viejo desgraciado ahí donde lo ves estaba en la cama con la puta de la Rosa? No, contestó la Melina. Eso no es así, coronel. ¿Cómo que no es así?, le contestó el coronel, si yo lo vi con mis propios ojos. ¿Este viejo de mierda en la cama con la puta de la Rosa? Pero apenas se recupere este viejo infeliz, le vuelvo a meter otro tiro. Pero ahora en las verijas para que se le quite lo caliente. Todo esto lo escuchaba el padrecito, y aunque había perdido mucha sangre, estaba consciente de todo lo que allí ocurría. Fue entonces que la Melina llamó a la Rosa y le dijo: oye, Rosa, ayúdame a poner al padre en la cama, que como ha perdido tanta sangre está tiritando de frío. Y mientras lo llevaban al padrecito a su habitación y lo colocaban en la cama, el padrecito apuntaba hacia la mesita de noche y trataba de hablar, pero poco, casi nada se le entendía. La Melina le decía: cálmese, padrecito, todo va a estar bien. Pero la Rosa lo miró y le dijo: ¿qué es lo que me quiere decir, padrecito? El padre seguía apuntando hacia la mesita de noche. La Rosa empezó abriendo un cajón y abrió otro y empezó a hurguetear. Allí en uno de esos cajones había una Biblia, un rosario y una pistola. El padre la miró y le hizo gesto con los ojos y con las manos como diciendo: «¡La encontraste!». En eso fue que escucharon la voz del coronel que llamaba a la Rosa. «¡Ven aquí, pute mierda!». En eso apareció la Rosa. El coronel estaba en la puerta y le dijo: «Vamos, que te quiero llevar a dar un paseo por ahí». Entonces el coronel se le acercó y la agarró por el pelo. La Rosa trataba de zafarse, pero el coronel la agarró por el cuello. Fue en eso que apareció la Melina, que traía una pistola apuntando al coronel. «Márchese, coronel, márchese ahora», le dijo la Melina. «No», respondió el coronel, «eso nunca». Por lo tanto, le respondió la Melina: «o sale vivo de aquí ahora, o sale muerto de aquí, coronel. Esto te costará caro, Melina. Anda contando los días, porque ni con toda tu brujería te salvarás de esta. Pa' mí, ya estás muerta, desgraciada».